Y hoy también estamos celebrando el Día de los Padres. ¿Cuántos padres hay aquí en esa mañana? Levánteme la mano todos los papás. ¡Wow! A ver, las mujeres, los hijos. Apláudale, por favor. Hoy bendigo la vida de cada uno de ustedes. Los bendigo en el nombre del Señor. Dios les dé la sabiduría que necesitan para formar a sus pequeños, para formar a sus hijos. Sin importar la edad que tengamos los hijos, siempre necesitamos la instrucción de nuestros padres. Siempre necesitamos la oración de nuestros padres. Siempre necesitamos el buen consejo de nuestros padres. No hay mejores brazos para llorar que los brazos de papá y los brazos de mamá. Amén. Siempre. No hay cama más sabrosa que la cama de papá y la cama de mamá, ¿sí o no? Y no hay comida más rica que la comida de la mamá. Lo siento las esposas, pero es la realidad. La comida más sabrosa es ahí. Donde siempre hay comida para nosotros es en la casa de papá y en la casa de mamá. Que Dios les dé a cada uno de los padres que está aquí vida y vida con salud. Esa vida abundante que promete Jesús cuando dice que Él nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia de gozo, de paz, de bendición, esa vida en abundancia de sabiduría para poder formarlos y levantarlos en el temor del Señor, para poder formarlos en el camino de Dios, esa vida en abundancia que solamente proviene de Jesús. Que Dios nos conceda a cada uno de los padres que están aquí el anhelo de su corazón y puedan ver a Dios obrar en sus vidas. Amén. Así que denle un aplauso nuevamente a los papás en este día, por favor. Qué privilegiados son al tener hijos. Y hoy le pedí a los maestros de los preju que me dejaran aquí a los chicos. ¿Dónde están todos los chicos? Por favor, los juniors, levántenme la mano, ahí están. Porque quiero, Dios les bendiga, chicos, gracias por estar acá. Quiero que ellos puedan recibir esta palabra. Creo que hoy es un día especial donde vamos a honrar a los papás. Y celebrando el Día del Padre, quiero compartir con ustedes una palabra en esa mañana, donde quiero hablarles de la importancia de la honra a los padres y la bendición que nosotros como hijos tenemos al honrar a nuestros padres. Por eso pedí que ellos se quedaran en esta mañana, porque quiero que la reciban y quiero que la escuchen. Pero también quiero decirles que el tema de honra no va a parar aquí. Quiero hablar el próximo domingo también de honra y el domingo que viene de honra y seguir cada domingo del mes de junio hablar de honra. Y quiero comenzar este día hablando de la honra hacia los padres, aprovechando que estamos celebrando el Día del Padre. Amén. Y quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y decirle: Señor, hoy recibo la bendición que has preparado para mí y para mi casa, Jesús. Hoy abro mi corazón a ti para recibir tu preciosa palabra, Dios. Que sea ella instruyéndome, limpiándome, que sea ella enseñándome, Señor, y que sea tu Espíritu Santo ministrándonos a cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos que hayan venido enfermos, Señor, sean sanos por el poder de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos que anhelen y necesiten un milagro en su vida de cualquier índole, Padre, hoy pedimos tu intervención divina, hoy pedimos tu favor, Señor, para con tus hijos. Esa gracia inmerecida que es tu ayuda, que es tu amor y tu favor sea con nosotros en esta mañana, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando leemos los mandamientos, vamos a Éxodo capítulo 20 y leemos cada uno de los mandamientos, nos damos cuenta que los mandamientos que nosotros comúnmente no sabemos: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Y nos damos cuenta que ninguno de esos mandamientos lleva consigo una promesa, lo que acabé de anunciar. Ninguno dice: no mientas para que no se te alargue la nariz como Pinocho. Jamás. Ninguno dice: no robes para que te vaya bien, para que seas próspero. Ninguno dice: no mates para que hayas gracia con la gente que te rodea. No, ninguno de ellos tiene una promesa. Pero la Biblia señala que hay un mandamiento específico y es el único mandamiento que tiene promesa, y está en Efesios capítulo 6 versículo 2,
Y dice este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Diga conmigo: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El único mandamiento que tiene promesa es este: honrar a padre y a madre. Y van a suceder dos cosas: te va a ir bien y vas a ser de larga vida sobre la tierra. Es como que cuando Dios estaba redactando los mandamientos, se dio cuenta y dice: bueno, el no matar lo pueden superar, el no mentir también, el no robar también lo pueden superar, pero el hecho de honrar a las personas con las que vives 24/7, yo como que te voy a dar una recompensa para que tú lo puedas hacer y para que tú lo puedas lograr. Y ahorita voy a hablar un poco de esto. Entonces, el único mandamiento que tiene esa promesa de bendición es el de honrar a padre y a madre. Y me sorprende mucho la generación que se está levantando últimamente, porque parece que la generación que se está levantando, los niños y los jóvenes, ignoraran este mandamiento y no tuvieran el conocimiento de la importancia de la honra hacia sus padres. Hoy vemos los niños desde pequeños y que sea, que le alzan la voz, que le salen con groserías. Ya no hay respeto en la casa. ¿Qué hablamos de aquellos hijos que avergüenzan a sus padres, que los hacen quedar mal? Hay hijos hasta que le levantan la mano a los papás, los dejan como mentirosos delante de quien sea. Hay hijos que no respetan. Mira, yo recuerdo, yo no sé, yo no soy muy vieja que digamos, pero yo recuerdo en mi generación y en mi época que si uno intentaba hacer una de estas cosas que yo acabo de mencionar, ahí te va la mano. Mira, y si no estaba cerca para que te mandaran la mano, mira, y la mamá tenía una, yo no voy a hablar mal de mi mamá, todas las mamás son así. Cogía la chancleta o el papá y allá va la chancleta voladora. Y si no atinaban, si no pegaban, porque aunque tenían una buena puntería, y si no atinaban, no se preocupaban, te esperaban ahí, que por ahí tenías que pasar. Pero de que aprendías, aprendías. De que te dan la lección, te dan la lección. Y nunca más volvías a meterte en la conversación de adultos. Nunca más volvías a levantar la voz. Nunca más volvías a hacer muecas. Ay de que uno torcía la boca. Ay de que uno hiciera algún gesto con la cara de desprecio o de irrespeto hacia los padres. Las palabras por favor, gracias, estaban siempre en nuestra boca. Buenos días, siempre. Hoy tú ves que los chicos llegan y pasan de largo como si uno fuera invisible. Y yo a veces digo: ven acá, yo tengo poderes de invisibilidad y no me había dado cuenta. Yo estoy aquí, buenos días, ¿cómo están? Ya ni saludan. Antes uno era por favor, gracias, no sabía uno hablar sin esas palabras en la boca. Los buenos días, las buenas noches, el permiso cuando uno iba a pasar. Hoy no sé qué está pasando. No sé si el problema es de nosotros como padres, que no estamos educando a nuestros hijos como se debe. O si les estamos dejando pasar muchas cosas a ellos de tal manera que nos hemos vuelto permisivos y no le estamos enseñando nosotros realmente el valor de la honra que nos deben a cada uno de nosotros. Nosotros, yo recuerdo que no podíamos meternos en la conversación de adultos, y respetar no era cuestión de solamente respetar a nuestros padres. Teníamos que respetar a cualquier clase de adulto. Y si no, la corrección venía. ¿Cuántos son de esa época? Me levanta la mano, por favor. No sé, creo que se dime tan vieja yo, gracias. No, pues, afortunados los que no la levantaron. Y son mayores de 40, gracias. Nosotros nos corrigieron y somos quien somos hoy gracias a nuestros padres. Y ninguno de nosotros está traumado. Somos personas de bien, personas trabajadoras, personas respetuosas y personas que saben honrar a sus semejantes, a sus mayores y hasta los más pequeños lo saben respetar. Por esa generación de padres, por favor, un buen aplauso al Señor en esta mañana. Para Dios es tan serio el tema de la honra hacia los padres, que quiero que busques este verso, por favor, Deuteronomio 27:16.
Y dice la palabra del Señor en Deuteronomio 27:16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Wow. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre o a su madre. Fíjate lo importante que es para Dios la familia, que Dios no dice maldito el que mate, maldito el que robe, maldito el que levante falso testimonio. No estoy diciendo con eso que hay que hacerlo, porque son mandamientos, no son sugerencias ni consejos ni recomendaciones, es una orden de Dios no hacerlo. Pero aquí en este verso dice el Señor, maldito el que deshonre a padre y a madre. Mira la importancia de la honra para nuestro Dios hacia nuestros padres, hacia las personas que nos dieron la vida. La Biblia habla en Génesis capítulo 9, y me gustaría que puedas leer esa historia en tu casa, de algo de este verso, de una maldición por deshonrar al padre. Y quiero que los hijos estén muy atentos a esa historia. Después del diluvio, dice Génesis capítulo 9, que Noé planta una viña, hace vino y se emborracha. El hombre de Dios borracho, sí. Se emborrachó Moisés. Noé, perdón. Y quizás es fácil mirar a Noé y decir, Noé, o sea, después de tremendo pacto con Dios, o sea, todavía sale el arco iris, nos acordamos de ti, Noé. Después que Dios te habló, te dio instrucciones, ¿cómo tú vas a hacer eso? Porque nos es fácil juzgar el comportamiento de las otras personas, porque nos es fácil señalar a los otros, pero la Biblia dice que con la misma vara que mides, te volverán a medir. Y dice algo más la palabra, no juzguéis para que no seáis, no condenéis para que no seáis condenados. Y quizás miramos la vida de Noé y decimos, ¿por qué Noé después de todo esto vienes a emborracharte? O sea, ¿qué te pasó, compañero? Si ibas tan bien. Pero te puedes llegar a imaginar y ponerte en los zapatos de Noé por un momento, cuando se cerró el arca y llegó el diluvio, la gente acercándose hacia el arca, tocando el arca, ¡hey Noé, ábrenos, ábrenos que nos vamos a morir! Los vecinos de Noé, la gente que Noé conocía, diciendo, Noé, Noé, sabemos que te dijimos, nos burlamos de ti, te insultamos, perdónanos Noé, ábrenos el arca por favor que nos estamos ahogando, nos vamos a morir, ayúdanos Noé. Imagínate las mamás con los bebés en los brazos diciéndole, Noé, si no quieres salvarnos a nosotros porque realmente fuimos una generación mala, por favor, toma a mi bebé, sálvalo, por favor, que no se muera, ayúdame, recíbemelo. Puedes imaginarte a Noé, todos esos pensamientos en ese momento, de esa gente gritando, pidiendo auxilio, y él viendo morir a la gente que lo rodeó por tanto tiempo mientras que él hacía el arca. Puedes imaginar a Noé como tenía quizás su corazón lleno de tristeza, de pronto tomó para olvidarse. De pronto tomó, fue el escape que utilizó, no sanamente, no fue lo correcto, pero lo hizo. Yo te quiero decir algo, el juzgar le pertenece a Dios, no a nosotros. No podemos ocupar el lugar de Dios para juzgar. De juzgar a la gente que se encargue Dios. A nosotros nos corresponde honrar, solamente eso. Y la Biblia dice que Noé estaba tan borracho, o sea, Noé no se pertenecía, que Noé entró a su casa y se quitó toda la ropa y desnudo se durmió, se tiró ahí y se quedó dormido. Así sería la borrachera que tenía este hombre, así se quedó. Y de repente entra a su casa uno de sus hijos. Noé, recuerda que tenía 3 hijos, Cam, Jafet y Sem. Y entra uno de sus hijos, Cam, a la casa y lo ve así, con tremenda borrachera. Me imagino a Noé con la baba aquí, el panzón de tanto comer, 40 días sin hacer ejercicio y 40 noches, tirado en el suelo, desnudo. ¡Qué vergüenza! Y Cam lo ve y dice, qué desastre de mi papá. O sea, qué show estás haciendo, qué ridículo. Me avergüenza. Y en vez de cubrir a su papá, porque está totalmente desnudo, lo que hace es que lo menosprecia. Y no tan solo contento con esto, se va para donde están sus hermanos, Sem y Jafet, y recuerda que toda la humanidad había sido destruida.
Los únicos sobrevivientes eran Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Eso quiere decir que cuando este chico, Cam, va a contarle a sus hermanos cómo está su papá, va a contarle el chisme de cómo iba el papá, es como si le estuviera contando el chisme a todo el mundo, porque no hay más nadie en la tierra. Va y le cuenta a sus hermanos y dice, imagínate, mi papá, tremenda borrachera tiene, ni se apersona del mismo, ya está tirado, da hasta pena, mi papá, qué ridículo se ve, me avergüenza ese viejo, no sé cómo puede llegar a tal condición, y empieza a burlarse de su padre. En el momento que su padre necesitaba que él cubriera su desnudez, cubriera su vergüenza, guardara silencio a causa de la condición que estaba, este hombre lo que hace es hablar mal de su papá, deshonrarlo delante de sus hermanos. Y la Biblia enseña que cuando sus hermanos escucharon lo que Cam les estaba diciendo, los dos fueron a la casa. Y quiero que leas el versículo, por favor. Génesis capítulo 9, versículo 23. Mira la manera tan diferente como actuaron sus hermanos. Tomaron una manta, Génesis 9, 23, y la pusieron sobre sus hombros. Para no verlo desnudo, ¿qué hicieron? Caminaron de espaldas. Entraron a la casa caminando de espaldas con la manta en el hombro. Y cuando entraron, que ya sabía que el papá estaba ahí, tiraron la manta para cubrir su desnudez, sin verlo, sin ver a su papá. Dejaron caer sobre su padre aquella manta, para no ver su estado de vergüenza. Mira la diferencia. Fueron a cubrir la desnudez, fueron a cubrir su vergüenza. ¿Que daba pena? Sí. ¿Que era una situación incómoda? Sí. ¿Que no debía hacerlo? Sí. Pero decidieron honrar a su papá y cubrir su desnudez. Noé se levanta al día siguiente y dice el siguiente versículo 25. Cuando Noé se levanta y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, el menor, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Y dijo, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Recuerda que el hijo se llamaba Cam y el pueblo que salió de él era Canaán. Y dice el versículo 27, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem y Canaán sea su siervo. O sea que el papá ese día dio un dictamen sobre la vida de sus hijos. Los que me honraron, Dios los engrandezca. Los que me honraron, benditos sean de Dios. Pero mi hijo Cam va a ser siervos de ellos. Va a ser siervos de siervos. Escúchame bien esto. Por deshonrar Cam a su padre, una maldición se desató sobre su vida y se desató sobre sus generaciones, de tal manera que hasta el día de hoy viven bajo esa condición, porque ellos son los que habitan la tierra de Palestina. Mira, la maldición por la deshonra hacia el padre llegó de generación a generación y hasta el día de hoy les alcanza. Una generación que no sabe honrar a sus padres es una generación que no le irá bien. Cubrir la desnudez de nuestros padres quiere decir honrarlos por encima de sus errores. ¿Cuántos saben de los que están aquí que tienen sus padres con vida que sus padres no son perfectos? Levánteme la mano. Bienvenidos al mundo real. Ningún padre es perfecto. Ninguno. Y Jesús lo sabía. Mateo capítulo 7, Jesús dice, si vosotros siendo malos saben dar buenas cosas, buenas dádivas a sus, ¿quiénes? Hijos. Estaba hablando de ¿quiénes? De los papás. Y estaba diciendo, si ustedes son malos y saben dar buenas cosas a sus hijos. Jesús sabía. Y es que la honra no es un asunto de que lo merece. La honra es un mandato de Dios. Y es que la honra no es un asunto de que es un consejo que te da el Señor, una sugerencia para que te vaya bien. No, no, no. La honra es un asunto de una orden del cielo para cada uno de nosotros.
Cubrir a nuestros padres significa honrarlos, honrar a nuestros padres en medio de sus errores. Cubrir a nuestros padres no es tapar. No le trato de decir que si estás viviendo una situación extrema a causa de un abuso sexual por parte de ellos, un abuso o un maltrato psicológico o un maltrato físico, tengas que callarte y taparlo. No, ves ante las autoridades que tengas que ir y expon lo que estás viviendo. Me refiero a cubrirlos, a cubrir su desnudez. Me refiero a cubrir sus errores, a los problemas normales que hay en una casa. Todas las casas tienen dificultades, en todas las casas hay inconvenientes. Lo más difícil de una familia es la convivencia. Si no, mira la pandemia. ¿Cuántos hogares se separaron en la pandemia? No se soportaban, no se aguantaban, porque una cosa es ver al esposo de ratico en la noche, pero otra cosa es aguantárselo todo el día. Una cosa es ver a la esposa un ratico en las noches, qué linda te ves, mami, con esa pijama, pero otra cosa es aguantarse la cantaleta todo el día. No se las aguantaban. Padres con niños bajo condiciones de enfermedad se separaron porque no aguantaron los hombres la lidia del hijo. Padres que se dieron cuenta, tremendos hijos rebeldes tenían en su propia casa y hacían lo que les daba la gana y ellos nunca se daban cuenta porque venían de ratico. No supieron cómo manejar la situación y salieron siendo enemigos de sus hijos. Te hablo que todas las familias tienen dificultades. Aquí en la iglesia todos somos lindos. Aquí en la iglesia todos sonreímos, todos somos amables, Dios te bendiga, te vaya bien, la gracia de Dios contigo, sonrisa que va, sonrisa que viene. Aquí es fácil, aquí está la presencia del Señor, aquí la atmósfera bajo la unción de la gloria de Dios nos permite disfrutar este momento en coinonía con nuestros hermanos. Pero una cosa es la casa, donde realmente nos conocen, donde saben qué clase de joyitas somos cada uno de nosotros. Ahí sí es que nos conocen. Ahí nos conocen a nosotros como padres, que somos personas imperfectas, que tenemos errores, que tenemos debilidades, que tenemos luchas, que nos sentimos impotentes. Ahí nos conocen los momentos de tristeza, los momentos de lloro. Ahí nos conocen realmente nuestros fracasos, nuestra impotencia ante las cosas de la vida. Ahí realmente nos conocen nuestros hijos. Y es ahí donde digo que el hijo, a causa de la honra que le debe a sus padres, debe cubrir esa desnudez de sus padres. Porque lo que hizo Can fue ir a divulgar lo que el papá estaba viviendo en la casa. Y una cosa es acabar el pecado y otra cosa es ir al chisme. Es ir a sentarte en silla de escarnecedores, a hablar mal de las otras personas o hablar mal, en este caso, de los padres que te ha dado Dios. No somos quienes para juzgarlo. Porque así como ellos tienen sus defectos, diga conmigo, yo también tengo los míos. Y bien guardaditos que no se me notan. También tenemos los... ¿Quién quiere exponerse ante los demás? ¿Quién quiere exponer sus debilidades ante los otros? ¿Quién quiere parecer vulnerable ante los demás? Nadie. ¿Y por qué vas a exponer a tus padres? En vez de honrarlos, cubrirlos, saber hablarles, dirigirte a ellos, darles un consejo en amor, saber expresarte sin falta de respeto y sin arrogancia. Porque hay hijos que cuando ya son profesionales se creen más que los padres y creen que tienen la autoridad para mandar, para delegar, porque dan dinero. Acuérdate quién te compraba los pañales cuando no podías ni decir las vocales. Que no se nos olvide que por causa de nuestros padres y las personas que nos formaron y nos criaron, hoy somos las personas que somos gracias al Señor. Alguien que dígame a eso. Honrar a los padres, la Biblia no dice que si lo merecen o no lo merecen. Por eso el Señor dice, honra a padre y madre, punto, se acabó. No es que si lo merezca, no es que si no lo merezca. Y hoy tanta deshonra en la casa, que es necesario que se levante una generación dispuesta a honrar a los papás para arrebatar esa bendición de que le vaya bien y de que sea de larga vida sobre la tierra. Amén. Que se levante esa generación.
Y de pronto tú me digas en esta mañana, pastora, es que usted no se imagina la joyita de papás que yo me gasto yo. Es que una cosa es leer el versículo que está lindo, pero otra cosa es, usted no se imagina la joyita. Y quizás tengas toda razón. Quizás tus padres te hayan decepcionado. Quizás hayas esperado recibir cosas de ellos que nunca recibiste. Quizás te abandonaron un día y se olvidaron de ti. Quizás sus actitudes te avergüenzan y te da esta pena decir que son tus padres. Pero yo quiero decirte algo. A pesar de que tus padres no cumplan todas tus expectativas, ¿tú crees que Dios no lo sabe? ¿Tú crees que Dios no conoce la clase de padre que tú tienes? Pero por encima de quién es, Él te dice, hónralo. Hónralo, sin importar qué clase de persona es. Nuestro deber como hijos es honrarlo. Y si el día de hoy me dices, es que no sé ni cómo hacerlo, y si no tienes nada bueno para decir de tu papá, no digas nada, no lo deshonres. No digas nada, no hables mal de él o de ella, si es el caso de tu madre. No lo deshonres. Qué diferente hubiera sido la historia de Can si no se hubiera puesto a deshonrar a su padre y a hablar mal de su padre. Su historia hubiera sido diferente hasta el día de hoy y sus generaciones. Pero a causa de la deshonra hacia su padre, la maldición alcanzó su vida. Efesios capítulo 6, versículo 2, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre. Esa palabra padre, o esa palabra honrar, es dar un alto honor a esa persona. Es tener a esa persona en estima. Es demostrar a esa persona que es importante para nosotros. Es ver a esa persona no bajo lo que es a causa de su comportamiento, sino verla bajo los ojos de gracia que Dios ve a esa persona. Es darle la importancia a esa persona que se merece a causa de la honra que le debemos. Es darle el valor a esa persona. Ahora, cuando vemos los mandamientos del Señor, en Éxodo capítulo 20, en el versículo 12, está este mandato de Dios. Éxodo 20, 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y si tú cuentas los mandamientos que están ahí, que son 10, te das cuenta que los 4 primeros mandamientos hablan de la relación de Dios con el hombre. Pero los otros 6 mandamientos se dirigen a la relación de nosotros con las personas, con el prójimo. Y me llama la atención porque este mandamiento de honrar a padre y a madre es el mandamiento número 5. Es decir, que la relación de nosotros con el prójimo en cuanto a los mandamientos de Dios comienza con el mandamiento de honrar a padre y a madre. Porque toda relación que tú quieras tener en el exterior con tus amigos, con tus compañeros, debe basarse en la buena relación que está con los que vives. Yo no sé si tú has escuchado aquel dicho que dice, mira cómo trata la mamá, porque lo mismo va a hacer contigo. ¿Has escuchado eso? Mira cuál qué caballeroso es con su mamá, porque así mismo va a ser contigo. Porque toda relación que tú quieras tener con alguien, mira primero cómo trata a los suyos. Mira si respeta a la mamá, mira si respeta al papá, mira cómo los trata. Porque es que si no respeta a la mamá y el papá, que le dieron la vida, lo criaron y lo mantuvieron, o sea, ¿tú vas a esperar que te respete a ti y que te honre a ti? Entonces Dios crea el fundamento y la base de toda relación, partiendo de la casa y partiendo de la familia. Una buena relación. Y si quieres conocer a alguien, mira cómo trata a sus papás. Mira cómo bendice a sus papás. Porque si no bendice a los de su propia casa, ¿cómo va a bendecir a los de afuera? Es más, la Biblia es clara cuando dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado su fe. Así dicen. Y fíjate que hay algo tan importante que el Señor le da el valor
que tiene la familia. Toda relación se basa a partir de la honra hacia los padres. Si quieres conocer a alguien, mira cómo trata a sus papás. Yo creo que por eso el Señor le dio tanta importancia a este mandamiento, que le puso a este mandamiento y al único mandamiento que tú lees en Éxodo capítulo 20, una promesa. Y la promesa es de larga vida. Y Efesios 6 lo completa, no solamente con larga vida, sino con una vida próspera. Te va a ir bien todos los días de tu vida cuando honres a papá y a mamá. El día que yo entendí eso, quiero que alguien me acompañe en el piano, por favor. El día que yo entendí este principio de honra, empecé a cambiar actitudes en mi vida acerca de mis padres, especialmente acerca de mi padre, que todavía tengo la dicha de que tiene vida. Y sin que él pidiera perdón, lo perdoné. Y el hecho de perdonarlo a causa de lo que hizo, de lo que vivimos en una época de nuestra vida cuando estábamos todos en casa, hizo que mi corazón se sanara. Y quizás pudo haber seguido con las mismas actitudes después que yo lo perdoné, pero ya mi corazón no era el mismo, porque yo había decidido sanar y perdonarlo. Y ya mi corazón había cambiado frente a él. Y empecé a hacer un ejercicio desde ese con él por teléfono o lo visito y me despido de él, siempre le digo: papi, te bendigo, te quiero mucho. Te quiero mucho. Y sé que como muchos padres de los que están aquí conmigo, que fueron criados de una manera totalmente diferente, nuestros padres fueron criados quizás sin afecto, quizás sin un abrazo, quizás sin un te quiero. Y a causa de su crianza, a ellos les cuesta dar y vertir ese amor. Pero tú y yo conocemos el amor de Jesús. Y tenemos que dar a los que amamos de ese amor que Él ha depositado en nuestros corazones. Y expresar el amor que tenemos hacia nuestra familia. Hasta el día de hoy, yo me despido de mi papá y le digo: te quiero mucho. Y todavía no recibo de él un yo también, hija. Pero sé que es a causa de su crianza y no lo juzgo, sino que le doy gracias al Señor por permitirme expresar mi amor y agradecimiento hacia el hombre que Dios usó para traerme a este mundo. Hoy es un día de honra. Hoy es un día de perdonar. Un día yo decidí perdonar sin que él supiera. Todavía ni sabe. Nunca hemos tenido esa conversación. Conversaciones difíciles, ¿verdad? Hay conversaciones difíciles, tomar una tacita de café y ponernos a hablar. Pero por encima del perdón están los frutos de arrepentimiento. A veces las personas piden perdón y siguen con las mismas actitudes. Pero cuando tú pides perdón y tu vida muestra los frutos de ese arrepentimiento y de ese perdón en tu corazón, la persona sabe que hay algo que cambió dentro de ti, que lo estás demostrando. Hoy es un día de honra y es un día de perdonar. No sé si tienes tu papá con vida o si quizás ya partió a la presencia del Señor y aún así tengas que perdonarlo y tienes cosas guardadas en tu corazón a causa de lo que viviste en tu niñez, en tu adolescencia o en tu juventud. Quizás saliste huyendo de casa desde temprano a causa de los maltratos o a causa de las palabras que te decían. Quizás saliste herido de casa por todo lo que vivieron. Pero hoy es un día para sanar y para perdonar. Y el Señor te ha traído en esta mañana porque quiere que a ti te vaya bien y que seas de larga vida sobre esta tierra y puedas llegar su gloria hasta lo último de la tierra. Y para eso es necesario que honremos a nuestros padres. ¿Sabes qué hizo Jesús cuando estaba en la cruz? Cuando llevó el peso de nuestros pecados. Jesús en esa cruz, cuando estaba todo adolorido, crucificado, cuando sentía que Dios lo había desamparado, porque fueron una de sus palabras, cuando todos los
discípulos y la gente que lo seguía y se benefició de él se había ido. Uno lo había traicionado, el otro lo había negado. ¿Sabes qué hizo Jesús en medio de todo lo que estaba viviendo? Dedicar tiempo antes de ir al cielo a su mamá. Por muy ocupado que estés, nunca te puedes olvidar de tu mamá y de tu papá. Porque ni te están crucificando, ni te están traicionando, ni te están vendiendo, ni te están engañando, ni te están golpeando. Y si Jesús tuvo tiempo de dedicar sus últimos momentos de vida al cuidado de su mamá y le dijo a uno de sus discípulos amados, a Juan, Juan, ahí tu madre, ahí tu hijo, se estaba encomendando. Estaba diciendo, yo me voy, pero mantenga a mi mamá, que no le falte nada a mi mamá. Porque en esa época la costumbre era que el hijo mayor era el encargado de sostener a los padres, a la mamá, perdón, cuando el padre partiera. Y se cree que ya José había partido a la presencia del Señor y María solamente quedaba con Jesús y Jesús velaba por su madre. Y antes de morir se acordó de ella para que nunca le faltara nada. Honra a tus padres con un billetico. Con una invitación, con una rica cena. Mamá, ¿qué te hace falta? Papá, ¿qué necesitas?